El sauce oscuro. Me reservaré mi nombre, soy el representante político de una de las 3 localidades que componen al pequeño municipio donde vivo. Cada localidad tiene su propio representante, aparte está el alcalde del municipio, pero él está en la cabecera municipal que es aparte de las localidades. El motivo por el cual llevo siendo el representante político de mi localidad por más de 7 años es porque soy el único aquí que tiene estudios. A diferencia de todos los matrimonios de aquí, mis padres han sido los únicos en 50 años que han tenido un solo hijo. Todos aquí tienen más de 4. El motivo por el cual mis padres decidieron tenerme solo a mí fue porque ellos querían que mi futuro fuera diferente a la vida que a ellos les había tocado. Hicieron un esfuerzo sobrehumano para que yo pudiera terminar la preparatoria. Eso ya era un logro en la localidad porque nadie tenía ese grado de educación. Después ya me puse a trabajar para yo pagarme la universidad. Por eso aquí todos están de acuerdo en que yo sea el representante político. Recibo sueldo del municipio, lo que me permite vivir bien y mantener a mis padres. No es que paguen mucho, pero aquí todo es muy barato por ser un lugar pequeño, así que lo que recibo del municipio alcanza y sobra. Además, como hago un muy buen trabajo, la misma gente de aquí siempre me está regalando cosas. Desde hace 4 años, todos los días, alguien de la localidad me lleva un plato de comida a mi oficina. El representante que teníamos antes era un mediocre. La gente estaba tan molesta que lo entregó al sauce oscuro. Aquí en la localidad no hay policía, ni siquiera hay una sola celda para detener a alguien. No porque no haya presupuesto, de hecho cada que hay cambio de alcalde, nos ofrecen una patrulla con 2 policías, pero la gente siempre ha rechazado ese servicio. Eso es porque aquí no nos hace falta, debido a que tenemos un juez que se encarga de impartir justicia. Ese es el sauce oscuro. Se trata de un árbol que tiene vida. Yo sé que todas las plantas son consideradas como seres vivos, pero el sauce oscuro de verdad tiene vida. Déjenles cuento desde el principio. Aquí en la localidad, hace como 3500 años, estaban asentados los Yopes, que fue un pueblo indígena que posiblemente haya sido el primero en todo el territorio mexicano que se pudo organizar de forma exitosa. Estaban tan bien organizados que los aztecas nunca pudieron someterlos, y eso que los Yopes no eran un pueblo bélico, pero siempre tuvieron buenos guerreros que estaban dispuestos a morir con tal de mantener a los suyos protegidos. De hecho, se sabe que fueron la primer cultura en la historia de la humanidad en forjar a los guerreros desde niños. Desde que un varón cumplía 7 años arriba, se le daba un arco y flechas para que consiguieran su propia comida. Tenían que cazar a un conejo, a un venado y a un ave. No podían regresar a casa hasta que consiguieran esos 3 animales. Esto lo hicieron 800 años, antes de que lo empezaran a hacer los propios espartanos. Creo que con eso queda bastante claro que no estamos hablando de un pueblo cualquiera. Eran expertos en el uso de arco y flecha, tanto que uno de sus guerreros fue invitado a un banquete organizado por un emperador azteca. A nivel religioso, según los expertos y estudiosos del tema, los Yopes tenían 2 cultos, el culto del agua y el culto del sol. Solo que hay un error. Esos mismos expertos y estudiosos, al analizar los petroglifos, dedujeron que los Yopes contabilizaban los ciclos lunares. Y eso es una interpretación a medias, porque esos petroglifos hablan de los ciclos lunares, pero también hablan de la existencia de un tercer culto, uno oculto y secreto, el culto de la oscuridad. Yo de verdad no entiendo por qué la existencia del culto de la oscuridad jamás ha sido tocado en ningún libro de historia, ya que tomando en cuenta la deidad suprema de los Yopes, el dios Camaxtle, se hace evidente que debe haber un tercer culto. Camaxtle es el dios de la vida, de la muerte y también de la resurrección. El culto del sol se enfocaba en la vida, el culto del agua se enfocaba en la resurrección. Falta la muerte, ahí es donde entra el culto de la oscuridad. Y el origen del sauce oscuro que tenemos aquí en la localidad está directamente relacionado con ese culto extinto. La leyenda dice que en aquella época había un río que era lo que dividía los terrenos que eran utilizados para los diferentes cultos, es decir, que el río fluía de tal manera que partía el terreno en 3. El líder del culto de la oscuridad era un hombre justo y valiente,
Pero como siempre ha ocurrido en toda familia, había un integrante que no encajaba, que no seguía las enseñanzas de los mayores. En ese caso era la hija del líder del culto, que era joven y hermosa. El problema con ella era que, a pesar de que su padre era un hombre ejemplar, ella era altanera, engreída, y nunca mostraba interés en ayudar a los demás. Debido a su actitud y su comportamiento, toda la gente rumoraba que lo más probable era que ella tuviera un corazón de hielo. Eso estaba bien fundamentado porque nunca se le vio llorar. Jamás derramó una simple lágrima, ni siquiera el triste día en que su madre falleció. Su mujer, a pesar de no tener ningún cargo político ni religioso, era muy importante para el asentamiento. Tanto que las historias dicen que cuando ella murió los cielos quedaron sombríos, que hasta el cielo lloraba desconsolado y que parecía que la misma tierra estaba afligida. Pues aún y con todo eso, la hija del líder del culto parecía tener su corazón hecho de piedra y fue incapaz de sentir aunque fuera un poco de tristeza. Cuando arribó el siguiente invierno, las lluvias llegaron con una fiereza nunca antes vista. Era algo siniestro. El río creció de una manera tan desmesurada que arrastraba todo lo que se atravesaba en su paso. Al parecer el dios Camaxtle estaba furioso, y mucho, porque el torrente de la corriente del río arrancaba árboles y se llevaba a los animales. Hombres, mujeres, niños y ancianos lloraban temerosos y desconsolados, mientras los integrantes de los tres cultos hacían todo lo posible por apaciguar al río y a la lluvia. Entre toda esa tragedia, solamente había una persona que permanecía indiferente ante el dolor de los demás. Esa era la hija del líder del culto de la oscuridad. Finalmente la lluvia terminó y poco a poco el río volvió a su cauce normal. Fue entonces que todos los pobladores se manifestaron muy indignados con la conducta de la joven, así que acudieron con el consejo de ancianos para pedirles que la castigaran. El problema era que los ancianos no podían hacer nada por tratarse de un integrante de la familia del líder de uno de los cultos, así que el único que podía decidir era el dios Camaxtle. Los ancianos se reunieron alrededor del fuego para consultar a Camaxtle. La respuesta que obtuvieron fue que si la hija del líder no cambiaba su actitud, si no enmendaba su comportamiento, su propio padre estaba obligado a imponerle un castigo de naturaleza tan terrible que asustaría tanto a toda la gente, que nadie jamás se volvería a atrever a comportarse de la manera tan fría en que la joven se comportaba con los demás. El líder del culto de la oscuridad habló con su hija, para darle el mensaje de advertencia que había enviado el dios Camaxtle. Pero la joven no le dio importancia a las palabras de su padre. Pasaron los días, las semanas, los ciclos lunares, y una vez más el invierno volvió. Con el invierno regresaron las lluvias, pero por alguna razón, en esa ocasión, eran mucho más terribles y violentas que la última vez. El río se acrecentó con tanta furia, que ya no solamente se llevaba árboles y animales, sino que hasta se estaba tragando a las personas. No hacía falta estar cerca del río. El viento era tan fuerte que los empujaba para que el río se los tragara. Murieron demasiadas personas. El asentamiento quedó completamente destruido. Los que sobrevivieron tuvieron que huir hasta la cima de los montes y aún así allá arriba, se treparon a los árboles más altos para mantenerse a salvo de la furia del río. La hija del líder estuvo a punto de morir, pero en el último instante logró salvarse. La gente pensó que debido a eso, tal vez la joven al fin podría cambiar su forma de ser, y eso sería puesto a prueba. Mientras todos bajaban de los árboles, un niño fue picado por un alacrán. Era un niño muy pequeño. La madre se acercó con la hija de aquel líder para suplicarle que la ayudara, porque los miembros de las familias de los líderes de los diferentes cultos tenían algo de conocimiento de curación. Así que la joven podía salvar al bebé de la picadura del alacrán. Pero ella le lanzó una helada y furiosa mirada. Entonces, de forma completamente indiferente, le respondió: «No es mi culpa que tú hayas descuidado al pequeño». Uno de los ancianos estaba cerca de ahí, y ante la arrogante negativa de la joven, él se acercó a auxiliar al pequeño y por fortuna no pasó a mayores. Una vez atendida la angustiosa situación, el anciano, de rostro envejecido y demacrado, se dirigió con el padre de la joven. Con voz ronca y temblorosa, exigía que aquel padre obedeciera la voluntad implacable del dios Camaxtle y castigara sin clemencia a su propia hija,
la cual había ignorado la advertencia que se le había dado. El líder del culto, con un semblante afligido y sintiendo el corazón oprimido, aceptó con pesar. Le dijo al anciano que antes de que la negrura de la noche los cubriera, su hija iba a sufrir el más desgarrador de los castigos, una condena ejemplar. La gente bajó de los cerros, con sus cuerpos fatigados y todavía sintiendo algo de temor, pero debían comenzar la ardua tarea de reconstruir sus hogares. Sin embargo, mientras todos trabajaban, la joven permanecía ajena a la empatía y era evidente que no tenía ninguna intención de brindar ayuda. El sol empezó a esconderse en el horizonte, tiñendo el firmamento con tonalidades rojizas, mientras el líder del culto de la oscuridad entonaba un hechizo que nunca antes nadie había escuchado. La multitud permanecía inmóvil y atenta. Sabían que algo estaba por ocurrir, aunque no tenían idea de qué. En ese instante preciso, la joven intentó girarse para mirar a su padre, pero una fuerza invisible no le permitió moverse. Lo intentó con más fuerza, pero fue inútil. No podía moverse. La única parte de su cuerpo de la que tenía control era de su cabeza. De pronto unas raíces negras serpenteantes salieron desde las profundidades de la tierra y se clavaron en los pies de la joven, atravesando su carne y sus huesos. La piel de la muchacha comenzó a desgarrarse, desprendiéndose como pétalos marchitos de una flor moribunda. Al mismo tiempo el río empezó a secarse, sus aguas estaban siendo absorbidas por las raíces negras que habían perforado los pies de la joven. Mientras el agua era absorbida, ella sufría una dolorosa transformación que la hacía sentir un dolor inhumano. Gritaba, lloraba y suplicaba ayuda mientras su cuerpo se desintegraba ante las mismas raíces que ahora se enroscaban, sustituyendo sus miembros por un grueso y retorcido tronco oscuro. Lo último que quedaba de la muchacha era su cabeza, que estaba pegada al tronco negro, dando una imagen grotesca, demoníaca, infernal. El cabello de la joven poco a poco se empezó a transformar en hojas. Los lamentos que brotaban de su boca fue silenciado de forma macabra, cuando del interior de su cabeza salieron cientos de ramas, quedando así completamente convertida en un árbol, específicamente en un sauce. El río se secó por completo. Toda su agua fue absorbida por el árbol, quedando de un tamaño bastante superior a cualquier árbol que los habitantes del lugar hubieran visto antes. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar cuando aquella escena tan siniestra terminó. Aquel sauce oscuro quedó como un testigo silencioso de la ira de los dioses y del destino de quienes desafiaban su voluntad e ignoran sus advertencias. Así fue como nació el árbol que se encarga de impartir justicia aquí en la localidad. Claro que el sauce oscuro en aquella época no era lo que es ahora. Durante los primeros siglos, solamente era un árbol, raro porque no hay sauces de tronco negro, por lo menos no en esta región. Solamente era un árbol peculiar que servía como recordatorio de que todas las personas deben de ser solidarias con el prójimo. Mucho tiempo después, cuando el territorio ya se había convertido en la Nueva España, fue cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas con el árbol. Lo primero fue que de su tronco salía un líquido color rojo, lo cual fue interpretado como que el árbol estaba llorando y que ese líquido rojizo eran lágrimas de sangre. Aquellos que todavía recordaban las viejas leyendas supusieron que lo que estaba pasando era que la joven ya se había cansado de ser un árbol por más de 1000 años y que estaba llorando por la desesperación. Así se mantuvo sacando lágrimas de sangre durante muchos cientos de años. Las cosas empezaron a cambiar en la época que mis abuelos eran jóvenes. Ellos cuentan que a la localidad llegó un señor de apellido Sanz. En los años que llegó todavía, había como 2 o 3 terrenos sin ocupar, y ese señor compró uno de esos terrenos. La cabecera municipal era quien se ocupaba de la compra y venta de terrenos de las 3 localidades. Por lo mismo, cuando el señor Sanz llegó, nadie nunca lo había visto antes. Por su forma de vestir y el hecho de que llegó en un carro, se daba a entender que el hombre tenía dinero, no al grado de ser millonario, pero su nivel económico era mucho mayor que el resto de la localidad. La gente no entendía cómo porque alguien con cierta solvencia monetaria tendría interés de vivir en una localidad. El único lugar en el que podría gastar su dinero era en la cantina, a menos que tuviera la intención de estar conduciendo 1 hora todos los días para ir a la cabecera municipal. Claro que allá tampoco había mucho para visitar.
Por ese y otros motivos menos relevantes fue que la gente lo tomó con desconfianza, tanta que hasta evitaban pasar cerca de él para no tener que saludarlo. Solo hubo una persona que sí se acercó con él, la muchacha más atractiva de la localidad. Le interesaba el dinero, así que se hizo su querida. Luego de 1 año o 2, la situación del señor Sanz cambió completamente. Tuvo que vender su carro y la casa que había construido en su terreno, la que alguna vez había sido la mejor casa de la localidad, se había convertido en una casa tan desatendida que hasta daba la impresión de que nadie vivía ahí. Por cierto, el terreno donde él vivía estaba como a 400 metros del sauce oscuro. Todo le estaba saliendo tan mal a ese señor que hasta ya varios de la localidad, incluyendo a mis abuelos, habían visto a la muchacha que vivía con el señor, encontrándose con otros hombres cerca de la cantina. Cuando el señor Sanz descubrió lo que hacía la muchacha, la corrió de la casa casi a patadas. Y entonces el señor se quedó completamente solo, sin mujer, sin carro, al parecer sin trabajo, y en una casa que cada vez se veía peor. En una oscura y tormentosa noche, el señor Sanz salió tambaleándose de la cantina. La embriaguez nublaba sus sentidos. Por eso caminaba de manera torpe. En lugar de caminar para su casa, tomó el callejón que estaba detrás de la cantina y siguió caminando hasta llegar al lugar donde estaba el sauce oscuro. El tipo estaba muy intoxicado por el alcohol, por eso de una forma frenética y carente de todo sentido, empezó a despotricar contra el árbol. Maldecía con amargura toda su existencia, arrojaba al aire sus quejas, como si de verdad su vida fuera un amargo tormento. El sauce oscuro no podía hacer otra cosa que permanecer inmóvil, escuchando aquellos alaridos del borracho. La gente más anciana de la localidad en aquella época, es decir, gente de la edad de los abuelos de mis abuelos, que eran los que mejor conocían la historia del sauce, decían que eso que estaba haciendo el señor Sanz tendría graves consecuencias, porque ese árbol era la representación viva de lo negativo. Estaba ahí porque una mala persona fue castigada con una severa maldición perpetua. No era un árbol que hubiera nacido de una semilla, era un árbol creado de la maldad para castigar la maldad. Y lo que estaba haciendo el señor Sanz era ir a sacar todas sus emociones negativas frente al árbol. Los ancianos no tenían ninguna duda de que habría consecuencias, porque aquello era como estar aventando piedras contra un avispero. Tarde o temprano alguien saldría picoteado. Durante los siguientes 4 meses, en las noches en las que el señor Sanz se ahogaba en licor dentro de la cantina, al salir se dirigía con pasos tambaleantes hasta el viejo sauce de tronco negro. Sus lamentos y quejas llenaban el aire como un eco lúgubre, que a esas horas ya nadie hacía ruido, pues todos los gritos y reclamos del borracho se escuchaban en prácticamente todas las casas de la localidad. Poco a poco el espíritu de la hija de aquel líder de culto, atrapada en su prisión de madera, empezó a transformarse debido a que estaba absorbiendo toda la negatividad que vomitaba el señor Sanz en sus noches de borrachera. Sus ramas se fueron retorciendo. Si bien nunca fue un árbol que a la gente le pareciera bonito, ahora sus ramas estaban tomando la forma de manos huesudas. Sus hojas, que antes eran como las hojas de cualquier sauce, estaban cayendo una tras otra a pesar de que no era la temporada en la que eso sería normal que sucediera. Llegó un momento en que el sauce oscuro quedó completamente despojado de sus hojas, parecía un espectro retorcido. Cuando mis abuelos vieron en lo que se había transformado aquel árbol, tuvieron la impresión de que en cualquier momento la joven encerrada dentro se iba a liberar como un demonio sediento de sangre. Toda la negatividad absurda de aquel borracho había envenenado al árbol, dejando una imagen espeluznante que acechaba en la penumbra, como una advertencia silenciosa de que más temprano que tarde habría consecuencias. Esa transformación era tan inquietante que mi papá, que para aquel entonces ya tendría unos 6 meses de edad en ese entonces, lloraba inconsolablemente cuando mis abuelos se atrevían a caminar cerca del árbol. Lo mismo le pasaba a todos los niños de corta edad, aquellos que tenían 5 años o menos. Reaccionaban con miedo y llanto al estar cerca del sauce oscuro, como si pudieran percibir una especie de energía siniestra que emanaba del árbol.
Cuentan mis abuelos que en una madrugada las cosas dieron un giro siniestro y macabro. En el preciso momento en el que el señor Sanz, visiblemente alterado por la embriaguez, repetía sus acciones habituales, y ocurrió lo inimaginable. Las raíces del sauce comenzaron a agitarse en el suelo como si fueran criaturas vivas y ansiosas de atrapar a su presa. Las ramas secas, antes inanimadas, comenzaron a susurrar palabras incomprensibles que se extendían por la brisa helada de la noche. Esos susurros se podían escuchar en todas las casas, incluyendo la de mis abuelos. De hecho, mi papá se despertó llorando cuando comenzaron los susurros. Fue entonces cuando las ramas, como si fueran garras afiladas, atraparon al señor Sanz, enlazándose de forma muy agresiva alrededor de sus brazos y de sus piernas. Y entonces, ya amarrado, las ramas lo empezaron a arrastrar hacia el oscuro tronco del árbol, como si el árbol se lo quisiera comer. El arrastre era de forma lenta pero imparable. El señor Sanz luchaba con todas sus fuerzas, aunque sus movimientos torpes y erráticos por la ebriedad eran ineficaces ante la imponente fuerza de las ramas. Gritaba por ayuda, pero sus súplicas llegaron a oídos sordos. Nadie estaba dispuesto a mover ni siquiera un solo dedo para intervenir en lo que parecía un castigo merecido por comportarse de esa manera frente al sauce oscuro. Mientras el señor Sanz más cerca estaba del tronco, más ramas se enredaban en su cuerpo, apretándose sin piedad, algunas perforándolo como cuchillas afiladas. Luego de unos minutos, sus gritos finalmente se desvanecieron. Terminó ahogado cuando las ramas del árbol entraron por su nariz y por su garganta. Al amanecer, algunos curiosos, entre los que se encontraba mi abuelo, fueron hasta el sauce oscuro. Tenían el presentimiento de que se iban a encontrar con algo malo. Y sí, tal como se lo habían imaginado, al llegar lo que encontraron fue una escena terrible. El cuerpo del señor Sanz estaba fusionado con el tronco del árbol de una manera muy impactante y ciertamente abominable. No había manera de retirar los restos del hombre, porque las raíces del árbol se habían entrelazado y atravesado los pedazos de su cuerpo, creando una imagen escalofriante que quedó grabada en las mentes de todos aquellos que estuvieron ahí para verlo. Se dio el aviso a toda la gente de la localidad para que nadie se acercara al árbol. No querían que las mujeres ni los niños quedaran traumatizados por semejante espectáculo sangriento. Si hubieran podido limpiarlo, lo hubieran hecho, pero era imposible. Al paso de 3 días, el árbol ya había consumido todos los restos del señor Sanz, así que aunque evidentemente el sauce oscuro no tenía dientes, se comió a aquel hombre. 4 años después ocurrió una tragedia en la localidad. En una madrugada se escuchó un disparo de escopeta que despertó a todos. Los vecinos cercanos a la casa donde se escuchó el escopetazo se acercaron para saber qué había pasado. Dentro de esa casa encontraron a una mujer muerta, la escopeta tirada en el suelo y a los 2 hijos de la mujer parados delante del cuerpo. Ambos decían que no lo habían hecho y al mismo tiempo los 2 le echaban la culpa al otro. La atmósfera de la localidad estaba cargada de una tensión muy fuerte. Los que alguna vez hayan vivido en una localidad saben cómo se ponen las cosas cuando pasa algo muy fuerte y nadie quiere admitir la culpa. La multitud gritaba exigiendo que se castigara así, a ojo por ojo. La gente quería justicia. Algo se tenía que hacer. Aquel acto atroz no podía quedar sin ser castigado. Entonces, entre susurros, empezó a escucharse una proposición algo turbulenta. Primero lo dijo una persona, luego 2, luego muchas. Querían llevar a ambos muchachos ante el sauce oscuro y que los dejaran ahí para que el árbol se los comiera. El recuerdo del señor Sanz y su espantoso destino seguía atormentando las mentes de los habitantes de la localidad. Por eso la idea era que el culpable confesara para recibir su castigo en lugar de quedarse ahí delante del árbol. En realidad la gente no estaba esperando que el árbol de verdad se comiera a nadie. Solo era una manera de intimidarlos y así obligarlos a confesar lo que en realidad había pasado. Mi abuelo, con machete en mano, agarró a uno de los muchachos, luego alguien más agarró al otro, y toda la gente de la localidad se fue hasta donde estaba el viejo sauce de tronco oscuro. Los jóvenes fueron llevados hasta la presencia del árbol. Arrodillados y atados tanto de las manos como de los pies, se empezó a notar como el terror se estaba apoderando de sus rostros. A ambos se les exigió que dijeran la verdad,
pero seguían manteniendo que eran inocentes y seguían echándole la culpa al otro. Entonces les dijeron que se iban a quedar ahí hasta el día siguiente, a ver si ya el culpable quería confesar. Para ese momento serían como las 5 de la mañana. Pasó todo el día, la tarde, llegó la noche y luego se hizo de madrugada. Entonces se empezaron a escuchar horribles gritos. Aquello era muy parecido a la manera en la que el señor Sands había gritado cuando el árbol se lo comió. Entonces toda la gente salió de sus casas y fue a ver. Solo hallaron a uno de los muchachos, su semblante atormentado como si hubiera mirado directamente a los ojos del diablo. En cuanto al otro, solo quedaban trozos, fragmentos de lo que alguna vez había sido el cuerpo de una persona, esos pedazos entrelazados en las raíces del sauce oscuro. Mis abuelos recuerdan perfectamente que aquello fue una escena imposible de olvidar. En ese momento, la gente supo que el sauce oscuro tenía la capacidad de juzgar quién era bueno y quién era malo, y no solo eso, sino que el árbol terminaba con la vida de aquella persona que había obrado mal. Para cuando mi padre cumplió 15 años, ya se habían llevado a cabo 6 juicios en los que el sauce oscuro había decidido quién debía vivir y quién debía morir. No todos esos juicios involucraban a 2 personas, porque en caso de que se descubriera que alguien había hecho algo, si existía la mínima duda de que lo que hizo pudiera haber estado justificado, la decisión se la dejaban al sauce oscuro. Entonces los juicios podían ser solo a una persona. A mi padre y a mi madre también les tocó ser testigos de varios de esos juicios, tanto cuando aún no eran pareja como después. Yo conozco todos esos juicios porque mis abuelos como mis padres me los contaron, y de entre todos, hay uno que fue el que más me impactó. Cuando mi padre y mi madre ya eran novios, empezaron a crecer pequeños árboles alrededor del sauce oscuro, cosa que no había ocurrido en los más de 3000 años que ese árbol llevaba existiendo. Esos pequeños árboles eran de raíces largas, y sus troncos tenían una tonalidad rosada, lo que contrastaba de manera rotunda con la apariencia tétrica del sauce oscuro. Aquello era tan extraordinariamente anómalo que pronto se empezó a levantar una sospecha en la localidad. La gente empezó a insinuar que era bastante probable que entre ellos hubiera una bruja. Algunos llevaban los rumores más allá, y especulaban que tal vez lo que la bruja quería era robar el poder del árbol para utilizarlo con fines nefastos. Quizás esos pequeños árboles de tronco rosado, de apariencia tan inocente, estaban ahí para estar absorbiendo la esencia y el poder del sauce oscuro. La inquietud y la angustia fueron ganando terreno y fueron acabando con la tranquilidad de la gente de la localidad, quienes ya estaban en el límite de la preocupación. La madre de mi madre logró persuadir a otras mujeres de que debían deshacerse de esos pequeños árboles. La teoría de mi abuela materna era que, aunque la bruja permaneciera oculta entre ellos, al menos sin los árboles, su plan de adueñarse del poder del sauce oscuro se vería truncado, lo que haría que la bruja fuera menos peligrosa. El argumento de mi abuela materna fue lo suficientemente convincente para que un grupo de mujeres se organizaran, se armaran de valor y fueron al lugar para quemar esos árboles de tronco rosado. Al terminar con esos pequeños árboles se encontraron con una sorpresa inesperada. Entre las cenizas que dejó el fuego sobresalían accesorios que brillaban, cosas como aretes, anillos y collares. También encontraron cosas como prendas de ropa. La única conclusión posible, que además era demasiado obvio, era que los objetos les pertenecían a las brujas, porque eso de que fuera una sola ya estaba descartado, ya que por las puras tallas de las blusas se notaba que había por lo menos 2 o 3 brujas. Convocaron a toda la gente de la localidad y les mostraron las evidencias que fueron encontradas entre las cenizas de los árboles quemados. Se les pidió a los presentes que señalaran si reconocían alguna de las prendas. Mi padre no reconoció nada, pero mi madre sí. Con tristeza en sus ojos, pero al mismo tiempo con una mezcla de miedo y repudio, señaló a una de sus amigas, de hecho, a su mejor amiga. Entre la multitud señalaron a otras 4 jóvenes. Claro que los familiares de las 5 señaladas intentaron protestar, pero las pruebas eran tan obvias que defenderlas era imposible. Entonces, las 5, cuyas edades oscilaban entre los 12 y 23 años, fueron llevadas ante el sauce oscuro para enfrentar un juicio.
y si el árbol así lo decidía, recibirían su castigo. Era la primera vez que 5 personas eran sometidas al juicio del árbol. El sauce oscuro determinó que las 5 eran culpables. Ya se podrán imaginar cuál fue el final que las brujas tuvieron por haber actuado de mala fe. Al parecer, ese juicio fue demasiado intimidante, porque no hubo necesidad de llevar a nadie más a juicio en las siguientes décadas. Desde aquel entonces, solo una persona ha sido llevada ante el sauce oscuro, que fue la persona que les dije al principio de mi historia, el anterior representante político de la localidad. Todo este asunto del sauce se ha mantenido en secreto, no porque la gente se haya puesto de acuerdo para no hablar, sino porque estamos en una localidad aislada, dentro de un municipio muy pequeño en uno de los estados menos importantes del país. Aquí nadie tiene celular porque no hay señal, ni siquiera hay cobertura de ninguna compañía en la cabecera municipal. Ahí sí hay internet en el único cibercafé del lugar, y las oficinas del ayuntamiento, pero eso es todo. No hay internet ni siquiera en las escuelas, entonces en realidad la gente del municipio está muy poco comunicada con el resto del país, y la gente de las localidades están mucho más aisladas. Los que tienen más de 60 años ni siquiera conocen la cabecera municipal. Las localidades son autosuficientes, la gente, plantas y animales. Los que salen son los que tienen pequeños negocios y van a la cabecera municipal para abastecerse, pero hasta ahí. Aquí el turismo es inexistente. La gente que viene de fuera es porque la cabecera municipal les queda de paso, pero esa gente no va a las localidades. Así que aparte de la gente de la localidad, nadie habla del sauce oscuro porque nadie tiene ni la más mínima idea de que aquí nosotros tenemos un árbol que hace cosas que los árboles no deberían poder hacer. Es por eso que no doy ningún dato concreto de dónde vivo, porque aunque como es obvio, me interesa que esta historia se conozca, lo que no quiero es que venga ningún curioso, porque ya nos pasó con el señor Sanz. Él no era de aquí y terminó muerto. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.